programa de hoy, desde México, la iglesia inicia el año jubilar de la esperanza. Desde Venezuela, después de 5 meses, excarcelan a 70 menores de edad presos por protestar contra la tercera reelección de Nicolás Maduro. La iglesia en Ecuador expresa su solidaridad y cercanía con los padres de familia de 4 menores encontrados calcinados. Trump quiere ser un pacificador, pero las guerras en Ucrania y Medio Oriente requerirán gran habilidad diplomática, resalta experto. Reconocido cantautor argentino Leo Dan era devoto de Santa Mamantula. Conoceremos la profunda devoción del fallecido intérprete. Hola amigos, ya cerrando la primera semana del año y con mucho gusto de contar con su sintonía en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Empezamos las noticias desde México, donde sus 79 diócesis y diferentes arquidiócesis acaban de inaugurar el año jubilar de la Esperanza 2025, convocado por el Papa Francisco. La abertura de diversas catedrales este 29 de diciembre marcó el punto de partida. Los fieles liderados por los obispos y sacerdotes participaron en peregrinaciones que fortalecieron la fe y la unidad. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta más. En la Ciudad de México, el año jubilar comenzó de una manera solemne. La ceremonia inició con la procesión de la imagen de Nuestro Señor de la Salud a lo largo del centro histórico hasta la Catedral Metropolitana, donde el arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiarretes, recibió a los peregrinos, compartió el mensaje de la bula papal y proclamó el inicio oficial del jubileo. Las campanas de la catedral resonaron al unísono con las de toda la arquidiócesis, y así se llenó el aire de unidad y alegría, marcando un tiempo de esperanza y renovación espiritual. Que el Señor nos conceda en este año jubilar ese reconocimiento de nuestras faltas, sí, de nuestros pecados, pero sabiendo que el perdón ya está concedido, y recibamos la gracia de tomar conciencia de ser hijos de Dios, iglesia, casa de los hermanos, todos los hermanos que somos por el bautismo hijos de Dios. En Guadalajara, la apertura del jubileo también estuvo cargada de simbolismo y devoción. Desde el Santuario de Guadalupe, una procesión encabezada por el cardenal José Francisco Robles Ortega avanzó por las calles. La peregrinación culminó en una misa solemne en la Catedral Metropolitana. Ahí, el prelado reflexionó sobre la importancia de abrir no solo las puertas santas, sino también el corazón de los fieles. En Monterrey, la fe unió a cientos de fieles en una caminata desde el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús hasta la Catedral Metropolitana, donde Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, resaltó el valor de la esperanza en medio de las dificultades. Este tiempo jubilar debe ser una oportunidad para dejar atrás todos los prejuicios que tanto dañan a la sociedad, especialmente a las familias, y mostrar la gran cantidad de bendiciones que Dios nos brinda y que por muchas circunstancias no hemos aprovechado como es debido. En los próximos días, más diócesis se unirán a esta celebración con la apertura de sus puertas santas y peregrinaciones, que más que un símbolo, buscan sembrar la semilla de la esperanza en los mexicanos y en los católicos en general. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Por el Año Santo, el Papa pide que el perdón por las ofensas recibidas se extienda a las deudas. Se refiere en especial a las de gobierno a gobierno. Escuchemos lo que dijo en el Ángelus del primer día del año. El jubileo pide concretar esta condonación de las deudas a nivel social, de modo que ninguna persona, ninguna familia, ningún pueblo sea aplastado por las deudas. Por tanto, animo a los gobernantes de los países de tradición cristiana a que den buen ejemplo cancelando o reduciendo al máximo las deudas de los países más pobres. Ahora dirigimos nuestra atención hacia Venezuela. ¿Cuántos menores de edad siguen en las cárceles desde julio luego de las protestas por la polémica reelección de Nicolás Maduro? Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta.
Hasta hace solo pocas semanas, en la prisión de Tocuyito y en otras cárceles en Venezuela, al menos 70 menores de edad estaban presos por participar en las protestas contra la tercera reelección de Nicolás Maduro. Dentro de los más de 1.800 detenidos el 28 de julio, había adolescentes, según AP. Frente a las noticias de presos muertos, las madres llegaban hasta las puertas de las cárceles para ver si se trataba de sus hijos. Cuando llego aquí me consigo con esa noticia. Y de ahí, bueno, murió un señor, fue lo que nos dijeron. Y aquí estamos con los nervios porque hoy es él, mañana no sabemos quién puede ser. Al 23 de diciembre, un balance de la organización no gubernamental venezolana, Foro Penal, informó que ya no hay presos adolescentes en las cárceles. EWTN Noticias buscó precisiones de la entidad para saber más de la liberación de los jóvenes. El representante solo aparece en las redes sociales diciendo: se mantienen más de 1.800 personas privadas de libertad por motivos políticos. No hay adolescentes, eso es una buena noticia, se han excarcelado a todos los adolescentes. Se han excarcelado, hemos verificado más de 100 personas en diciembre. Esperamos que se excarcelen más o verificar más excarcelaciones. En compañía. El gobierno de Nicolás Maduro no ha negado ni confirmado la información de la excarcelación de los adolescentes. A finales de noviembre, los obispos de Venezuela renovaron su pedido al régimen chavista de libertad de los detenidos para que pudieran reunirse con sus familias en Navidad, especialmente los menores de edad entre 14 y 17 años. Los obispos indicaron que se mantienen en oración para pedir al Niño Jesús que toque el corazón de las autoridades para que liberen a todos los detenidos. En Caracas, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Y en Ecuador, el arzobispo de Guayaquil, Luis Cabrera, expresó su solidaridad ante el dolor y la angustia de los padres de los 4 menores de edad calcinados e identificados por la Fiscalía el martes último, reporta Así Prensa. Por el caso, se ha pedido prisión preventiva para 16 militares. La Conferencia Episcopal ha dispuesto que este domingo 5 de enero, en las misas de todas las diócesis, se rece por el eterno descanso de los 4 jóvenes. El 31 de diciembre, la Fiscalía de Ecuador informó que pericias forenses confirmaron que 4 cuerpos encontrados en Taura responden a los 3 adolescentes y un niño desaparecidos tras un operativo militar el pasado 8 de diciembre. Un paso decisivo para la paz y la reconciliación es lo que se espera este 2025 en los países atormentados por las guerras. Es el caso en Tierra Santa, donde es una esperanza en pleno inicio de año el anuncio de un retome de negociaciones por parte de Israel frente a los terroristas de Hamás, con rehenes entre sus manos. Veamos lo último. Hutíes de Yemen, aliados del grupo terrorista Hamás, atacaron Jerusalén este viernes. Muchas familias se despertaron asustadas y buscaron refugios antiaéreos. No hay reporte de víctimas hasta el momento. Los hutíes dicen que seguirán atacando Israel hasta que acabe la guerra en Gaza. Como respuesta, las fuerzas israelíes lanzan ataques aéreos en Yemen. Para hacer frente a esta organización que se encuentra a casi 2.000 kilómetros de Israel, Israel necesita, diría yo, establecer varios niveles de interacción con ellos. El primero es cortar totalmente las líneas de suministro entre Irán y los hutíes de Yemen, lo que significa cortar todas las líneas de transporte marítimo y aéreo que los iraníes utilizan para transferir armas a los hutíes. El ataque a Jerusalén sucedió después que Israel bombardeara Gaza por casi un día entero. Se calculan varias decenas de muertos. Estábamos durmiendo en la seguridad de Dios. No teníamos nada que ver con nada. La gente era toda civil. Nos despertamos con el ataque de los misiles. Encontramos toda la casa desintegrada, los mártires desmembrados, las mujeres y los niños desmembrados. Todos civiles. Los judíos israelíes atacan solo a los civiles. El ejército israelí indica que solo ataca a integrantes de Hamás y culpa a los terroristas por la muerte de civiles. En medio de este panorama, el gobierno de Israel anunció el jueves 2 de enero que autorizó a una delegación para que continuara con las negociaciones en Qatar para un alto al fuego en Gaza. Por otro lado, de acuerdo a Europa Press, Hamás emitió un comunicado expresando su deseo de gobernar Palestina
en alianza con el gobierno oficial, en un hipotético caso de posguerra en Gaza. Comenzando el año, toca repasar cómo van estos conflictos que han llamado la atención de todo el mundo el año pasado. Estamos hablando de Ucrania y también el de la Franja de Gaza en Medio Oriente. Para hablar al respecto, estamos con Alberto Fernández, él es vicepresidente del Middle East Media Research Institute. Señor Alberto Fernández, bienvenido al programa. Muchas gracias. Pues comencemos con Ucrania. Sabemos que tenemos un conflicto ya muy largo ahí, una población, una opinión pública agotada en Rusia ciertamente para el fin de este conflicto, por supuesto también en Ucrania, aunque no se revela generalmente por ser políticamente correcto, entiendo. Además también tenemos un Putin con una emergencia económica en sus manos por el desplome del valor del rublo, así es que muy motivado seguramente para poder encontrar una solución en la que pueda salvar cara. ¿Qué rol podrá jugar el presidente Trump para impulsar el fin de este conflicto? Bueno, es claro que el presidente Trump quiere ser pacificador, quiere conseguir la paz en varios conflictos, en varios lugares. Y entonces ha hablado muy claramente de una prioridad que tiene en conseguir una paz en Ucrania. El problema es que la situación en el terreno ha cambiado. Lo que era antes por mucho tiempo un tipo de estancamiento se ha convertido en, por lo menos en la batalla, en el campo de batalla, que Rusia está ganando lentamente, está ganando, tiene más soldados, tiene más, vamos a decir, poder militar. Y entonces eso quiere decir que conseguir un trato se hace mucho más difícil porque un trato ahora mismo sería desfavorable a Ucrania. Y entonces la pregunta va a ser cómo el presidente Trump consigue algo que es aceptable para los rusos, que parece que están lentamente ganando, y aceptable para Ucrania, que claro, están perdiendo, pero no quieren rendirse, no quieren perder quizás una gran parte de su territorio para siempre. Entonces va a requerir para el presidente Trump un alto nivel de diplomacia para conseguir un trato que dure. Esperemos que tenga algo muy bien pensado en la manga, como se dice ya a pocos días de su inauguración. Hablemos entonces ahora del Medio Oriente, hablemos de la Franja de Gaza, del conflicto de Israel, en esa parte del mundo también con diferentes agentes en el Medio Oriente. ¿Qué nos podría decir sobre esto y qué perspectiva tal vez qué carta podría tener también el señor Trump en este conflicto? Bueno, es un poco diferente en el sentido que Trump ha dicho claramente más que una vez que el resultado que él quiere ver en Medio Oriente es la victoria de Israel. Y debemos resaltar que hay todavía, hoy en día, hay 7 rehenes en Gaza con pasaporte norteamericano, o sea, 7 rehenes estadounidenses en manos de Hamas. Y eso es una prioridad para el presidente Trump. O sea, él va a querer la victoria de Israel, la libertad de esos 7 rehenes norteamericanos y claro, los otros también. Y quizás rendir cuentas con el régimen patrocinador del terrorismo, patrocinador de Hamas, que es Irán. ¿Qué podemos esperar? ¿Ha adelantado algo sobre alguno de estos 2 escenarios el señor Trump o alguna persona que hable en nombre de él sobre alguna idea? Recuerdo que hace una semana se hablaba de una llamada entre Putin y Trump poco después de su elección. ¿Sabemos algo de esto? Eso fue negado y entonces me parece que no es claro y bajo la ley de Estados Unidos es un poco... No es algo que debe hacerse, no voy a decir que es ilegal, pero no se ve con ojos buenos que, o sea, tenemos un presidente a una vez, entonces el presidente ahora mismo es Biden, entonces me parece que ese tipo de contacto directo no ha ocurrido. Sin duda ha habido contacto indirecto, eso es claro, y claro, ha habido varias palabras, varios comentarios sobre el asunto, en el asunto de Israel y también en lo que es el asunto de Rusia.
Bueno, esperemos que Estados Unidos, que entra con mucho poder político, ciertamente el señor Trump, a la inauguración de su segundo mandato, pueda hacer un papel clave, pueda jugar un papel clave para la paz en estos dos conflictos y, por supuesto, en otros lugares en el mundo. Señor Alberto Fernández, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Hacemos una pausa y al volver. Madre espiritual de la... Reconocido cantautor argentino Leo Dan era devoto de Santa Mamá Antula. Conoceremos la profunda devoción del fallecido intérprete. Madre espiritual. Además, le contamos cuál es la intención de oración del Papa en enero. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Santiago del Estero, sede primada de la iglesia en Argentina, familiares y seguidores del fallecido cantante Leo Dan esperan que el funeral se realice en esta provincia donde nació. El reconocido cantautor en su último año de vida cumplió uno de sus sueños, cantar ante el Papa Francisco el himno a Mamá Antula, la santa de su tierra. Sobre esto y más le contamos. Aquí Leo Dan recordando su tierra natal, Santiago del Estero, en febrero de 2024, durante una audiencia con el Papa en el Vaticano. Fue en el marco de la canonización de Santa Mamá Antula. En Santiago del Estero, al norte de Argentina, también nació Mamá Antula, en el siglo XVIII, la primera santa de la nación. Era tanto el cariño que el cantante le tenía, que contribuyó en un himno con motivo de su canonización. Argentina Santa, Madre espiritual de la tierra mía, Mamá Antula, mujer argentina, Madre espiritual de la tierra mía, bien santiagueña. El cantante de Pídeme la luna, te la bajaré, y Amor divino, pronto tienes que volver, señaló en una entrevista en 2015 al diario colombiano El Heraldo uno de sus últimos deseos, cantarle al Papa. Sé que lo voy a lograr, enfatizó. Su anhelo se cumplió el 9 de febrero pasado, cuando el Papa Francisco recibió en audiencia privada a los peregrinos argentinos que llegaron para la canonización de Mamá Antula. Casi un año después, el 1 de enero de 2025, la voz de Leo Dan se apagó a sus 82 años. Radicaba desde hace 30 años en Miami, pero nunca olvidó su tierra y a su querida paisana, Santa Mamá Antula. Mujer argentina, madre espiritual de la tierra mía, bien santiagueña, de la tierra mía, bien santiagueña, mujer argentina, Mamá Antula. Y este jueves la primera caravana de migrantes del año partió del sur de México en dirección al norte. Es poco probable que llegue a la frontera con Estados Unidos después de que las autoridades disolvieran otras pequeñas caravanas a Estados Unidos en noviembre y diciembre, según Associated Press. Alrededor de 1.500 migrantes, en su mayoría de Venezuela, Guatemala, El Salvador, Perú y Ecuador, partieron en las primeras horas del jueves desde Tapachula, cerca de la frontera sur de México con Guatemala. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, asumirá el cargo el 20 de enero con la promesa de llevar a cabo deportaciones masivas. En 2023, la Pastoral de Migrantes en México asistió a cerca de 500.000 desplazados en situación de emergencia. Escuchemos qué dicen los migrantes. Tengo un hijo discapacitado al cual queremos ayudar con su operación y una silla de rueda especial para él, mi madre,
más que todo por la ayuda económica que yo les puedo, bueno, mi grupo familiar que andamos, podemos aportar a nuestra familia que está en crisis. Por esa razón es que queremos trabajar en Ciudad de México, esperar y hacer los pasajes y ya devolver a Venezuela si él ya no nos deja entrar. En Estados Unidos, la historia de una joven que encontró su vocación es un buen augurio para la vida religiosa este año en el país. Veamos. Con cantos interpretan sus oraciones por las mañanas las hermanas franciscanas de la Tercera Orden Regular de San Francisco de la Penitenciaría de la Madre Dolorosa en Ohio, Estados Unidos. Visten sus hábitos grises y sandalias. Zoe Stapleton, una joven de 24 años, se forma para ser parte de las hermanas franciscanas. Fue criada como católica y a pesar de resistirse muchos años, dio un salto de fe para emprender su vocación religiosa. Así que la idea de la vida religiosa siempre estuvo presente en mi mente, pero no era algo que yo intentara llevar al primer plano. Estamos apenas comenzando el viaje y el resto de mi vida, sea lo que sea, ya sabes, será solo un viaje. Zoe es hija única. Creció jugando tenis, dibujando y pasando tiempo con su familia. Asistió a escuelas católicas desde el jardín y creció rodeada de religiosas mayores con las que se familiarizó mucho, pero nunca se sintió muy identificada. Solo estaba en contacto con hermanas mayores y hermanas que enseñaban en escuelas y no me parecía que fuera muy fácil identificarme con ellas, así que me quedé con esa idea durante mucho tiempo, como si estuviera en un rincón de mi mente, pero no pensé en eso hasta que estuve en el último año de la universidad, en realidad. Los padres de Zoe recuerdan el momento en que ella les contó la vocación que había elegido. Si no recuerdo mal, estábamos en un campamento y salimos a caminar por la tarde. Zoe lo mencionó y dijo que eso era lo que le gustaría hacer, que le gustaría reflexionar y discernir sobre la vida religiosa. Tuve sentimientos encontrados. Zoe era estudiante de la Universidad Franciscana de Steubenville, Ohio, y ahí estaba a punto de comenzar su maestría en asesoramiento en salud mental. Allí fue donde conoció a las hermanas de la Penitenciaría de la Madre Dolorosa, donde se quedaría. Después de estar en la iglesia y procesar todo esto, me invadió una paz tal que, si lo miro desde una perspectiva de fe, estoy muy feliz. Quiero decir, ¿qué puede ser mejor que Jesús, Dios, pidiéndole a tu hija que esté, ya sabes, tan cerca de Él? Zoe Stapleton ingresó a la orden en las colinas rurales de Toronto, Ohio, en agosto de 2024, como postulante con otras 2 mujeres jóvenes. Entre 7 a 10 años terminan los votos finales para convertirse oficialmente en monja. Siento que soy capaz de amar de la manera más radical porque las veo amar radicalmente. Según Associated Press, a diferencia de muchas órdenes religiosas femeninas en los Estados Unidos, las hermanas franciscanas de la Tercera Orden Regular de San Francisco tienen una edad promedio de 40 años, mientras que la edad de una monja estadounidense es de 80 años. A seguir orando para que las vocaciones religiosas, como Zoe, sigan creciendo en los Estados Unidos. Nos despedimos con la intención del Santo Padre para este mes de enero. Recordemos que rezar por las intenciones del Papa es uno de los requisitos para obtener la indulgencia plenaria este año santo y siempre. Hasta pronto. Hoy se vive una catástrofe educativa. Y no es exageración. A causa de las guerras, las migraciones y la pobreza, unos 250 millones de niños y niñas carecen de instrucción. Todos los niños y los jóvenes tienen derecho a ir a la escuela, sin importar su situación migratoria. La educación es una esperanza para todos. Puede salvar a los migrantes, a los refugiados de la discriminación,
de las redes de delincuencia y de la explotación, tantos menores explotados, y ayudarlos a integrarse en las comunidades que los están acogiendo. La educación nos abre puertas a un futuro mejor. Y así los migrantes y refugiados pueden contribuir a la sociedad, ya sea en su nuevo país o en su país de origen, si deciden regresar. Y no olvidemos nunca que quien acoge al forastero acoge a Jesucristo. Oremos para que migrantes, refugiados y afectados por las guerras vean siempre respetado su derecho a la educación necesaria para construir un mundo más humano.